esta ocasión les voy a presentar el tema sobre gestión del cuidado de enfermería en trasplantes de progenitores hematopoyéticos en el INEM. Como sabemos nosotros, trasplante de médula ósea se viene hablando hace muchísimos años, más que trasplante medular, trasplante de sólidos. A nivel mundial esto se viene dando hace más de 50 años. Entonces, en el tiempo se crea la necesidad igualmente a nivel de Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo, en el Perú? En el Perú tenemos la parte privada, como la parte paraestatal, que es el área de salud, ¿no? De salud lo vienen practicando hace más de 20 años. ¿No? Ellos iniciaron con un trasplante de hígado, y actualmente ese paciente es un profesional de ciencias contables, y vive, tiene una familia, y es una persona saludable. Y trasplante empezaron ellos igualmente a desarrollar hace más de 10 años. ¿No? En el INEM, trasplante también podemos decir que venimos haciendo hace 10 años. Para esas épocas nosotros no contábamos con una unidad, pero se hizo aproximadamente, si mal no recuerdo, unos 5 trasplantes, ¿no? De los cuales, yo tengo entendido, hice unos 2 oncólogos que viven en edad, son personas adultas, actualmente ellos radican en Lima. Entonces, para el 2012, un proyecto muy esperado, de hace más de 10 años, que se venía hablando sobre el trasplante de médula ósea, para el 2012 se inaugura nuestra unidad en la institución, ¿no? En septiembre del 2012, donde la unidad se inaugura con 15 ambientes para trasplante. En ese momento solamente se hizo una inauguración y se pensó solamente en hacer trasplantes en adultos. En ningún momento se pensó hacer trasplantes en niños, a pesar de tener un área pediátrica. Entonces, bueno, empezamos nosotros en el 2012, en el primer año hicimos solamente 2 trasplantes autólogos adultos, ¿no? Pero en el tiempo teníamos la presión de las madres del área del 7º piso de pediatría, que se venían al servicio. Yo me acuerdo mucho que una de las mañanas estaban ahí, había una colita como de 5 o 6 mamás, y dentro de ellas habían como 3 madres que estaban embarazadas, ¿no? Por allí se habían informado que se embarazaban y esa célula de ese cordón iba a ser para su niñito que tiene cáncer, ¿no? Y bueno, cuando nosotros nos mirábamos con la doctora y el equipo, decíamos, ¿cómo entenderá esta mamá ahora cuando le digamos de que no va a poder ser ese cordón para su niño que actualmente tiene cáncer, ¿no? Porque, o sea, la mamá se había embarazado con el objetivo de cuidar a su niño. Entonces, poco a poco fue entendiendo la población, se les fue explicando, y frente a esa necesidad, porque tenemos niños con cáncer, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad, a pesar de ya contar con el Instituto Nacional de San Borja, pediátrico, se vio la institución la necesidad de también empezar a hacer trasplantes en niños. Entonces, en esa época, con la doctora Clara Pérez, ¿no? Que estaba como jefe de pediatría, y todo su equipo, como la doctora Esi, la doctora Sharon, se empezó a echar el proyecto y hicimos un primer trasplante en el 2013, ¿no? Un tamo-autólogo, un niño de 16 años, perdón. Al momento está saludable, el trasplante no tuvo complicaciones. Y nuestro primer halogénico se hizo en el 2014, ¿no? Ya teniendo un poquito más de experiencia, ya con la capacitación de los médicos, las enfermeras. Entonces, en el 2014 empezamos a hacer nosotros trasplante halogénico. Nuestro primer paciente, que fue un niño, en esta época tenía 11 años, de provincia. No se imaginan el tremendo estrés que generó para toda la unidad, porque un año antes habíamos tenido una mala experiencia que nos
que nos hacía en algún momento ponernos nerviosas en esta situación porque era el primer trasplante alogénico. Y todos entendemos que el alogénico, decíamos que es uno de los trasplantes mucho más complicados, más aún cuando sea niño. Pero para esto, desde 2013, como había tanta presión de las madres y que ya se hacía trasplante, porque solamente adultos y porque no a los niños, se empieza a derivar a los pacientes a Estados Unidos gracias al programa Plan Esperanza. Entonces, todo este proyecto sale gracias al programa Plan Esperanza. Entonces, con el Plan Esperanza se logran derivar a los niños para trasplantes alogénicos no relacionados, porque ese tipo de trasplantes no se hacen en Perú. Entonces, se empiezan a derivar. A la fecha se han mandado 15 niños, si no me equivoco, 15 niños, en el cual ellos se los han preparado acá, los hemos preparado en parte, y con un informe se les mandaba a Estados Unidos, ¿no? Muchos de ellos han regresado, algunos se han quedado allá, han fallecido en Estados Unidos, los que han regresado ya también tenemos una tasa considerable que han fallecido, ¿no? Pero son otro tipo de trasplantes muy complicados, que incluso varios pacientes han tenido que recibir no solamente un trasplante, sino 2 hasta 3 trasplantes, y uno de ellos ha tenido que tener trasplante con 2. Entonces, para que ustedes vean un poquito, para que conozcan sobre la historia de lo que vamos haciendo hoy en día. Entonces, como el proyecto tenemos parado de mandar a los pacientes fuera, estamos haciendo solamente en el Perú los trasplantes autólogos y alogénicos, tanto en adultos como en pediátricos, ¿no? Entonces, a la fecha hemos ya pasado nosotros los 30 pacientes trasplantados, incluyendo los niños de Estados Unidos. Ya hemos superado los 30 pacientes, y si contamos con los adultos, ya hemos superado los 200 trasplantes, que para nosotros y para hacer un centro nuevo, un centro trasplantador nuevo, es un récord realmente muy ambicionado, y seguimos en esa meta, ¿no? Y nuestra casuística, nuestra tasa de mortalidad realmente en relación a la cantidad de trasplantados es muy baja. Entonces les podría decir, por ejemplo, en pediatría el trasplante ha evolucionado en la pasada década de forma que ahora está aceptado como una de las terapias intensivas de mayor éxito para un amplio número de enfermedades. Como ven, no solamente se trasplantan enfermedades oncológicas, sino también se trasplantan enfermedades hematológicas. Igualmente en la institución ya estamos haciendo nosotros trasplantes de enfermedades hematológicas. Obviamente que el plan lo considera, porque como no son oncológicos, no estaría dentro del plan, pero sí hemos trasplantado, ¿no? Pacientes que nos han derivado de salud, ¿no? Y de Loaiza. Entonces, aquí les tengo una definición sobre trasplante. Antiguamente se decía trasplante de médula ósea, hoy en día se maneja con la tecnología de trasplantes de progenitores hematopoyéticos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea simplemente es la sustitución de la población celular derivada de la célula madre anómala por otra normal, ¿no? O sea, vamos a sustituir las células dañadas o en mal estado por una célula buena. Es rescatar la hematopoiesis después de un tratamiento de quimio o radioterapia intensiva. Tenemos 2 tipos de trasplantes. En el Perú estamos haciendo 2 tipos de trasplantes nada más. Realmente tenemos 3 tipos, ¿no? Tenemos el autólogo, el alogénico y el cordón umbilical. Pero en el país solamente estamos haciendo el autólogo y el alogénico. Dentro del autólogo, dentro del alogénico, tenemos 2 tipos, el alogénico relacionado y el alogénico no relacionado. Solamente el relacionado estamos haciendo en el país, en todo el país. Todavía el Perú no ha acreditado para hacer el no relacionado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir trasplante alogénico? Es la sustitución de la hematopoiesis del paciente por un ser total o parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplasia
por una normal procedente de un donante sano. En este caso puede ser un hermano. La suerte que tienen nuestros pacientes en el país es de que las familias son numerosas. A diferencia del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, las familias son muy pequeñas. Las familias tienen uno y dos ya es bastante, ¿no? Entonces nosotros incluso en la experiencia que tenemos, hemos encontrado familias o pacientes, perdón, que han tenido no solamente un donante compatible, muchos de ellos han tenido dos donantes compatibles, ¿no? Por la cantidad de hermanos que son. Entonces, la reinicialización del sistema inmune como forma de corregir la autorreactividad existe en diversas patologías autoinmunes. El trasplante autólogo. En el trasplante autólogo es el reemplazo de las células, pero en este caso va a ser del propio paciente, ¿no? O sea, las células que en algún momento nosotros se va a utilizar todo un esquema de quimioterapia, vamos a tratar, con este esquema, vamos a tratar de liberar las células buenas para nosotros poder criopreservarlas y después en el momento indicado poder infundirlas al mismo paciente. Entonces el autólogo es el propio paciente. Tipos de trasplante según el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Según el origen de los progenitores, puede ser, como les decía, el autólogo, el alogénico o el de cordón umbilical. Según el tipo de donante, puede ser con un hermano con HLA idéntico, otro familiar compatible y el no emparentado. Y según las fuentes, puede ser de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical, ¿no? Cuando dice acá otro familiar compatible, nos referimos al trasplante, perdón, no sabía la diapositiva, el trasplante apoidéntico. En la institución tenemos la experiencia de 2 trasplantes apoidénticos. Tengo entendido que en el Rebagliati y el Instituto del Niño hicieron también apoidénticos, no con el éxito que se esperaba, pero sí se están practicando este tipo de trasplantes en el país. Las ventajas de un trasplante de sangre de cordón umbilical. La ventaja es de que la facilidad de obtención, ¿no?, va a ser mucho más factible, porque simplemente es cuando la madre da a luz, el cordón se corta y se lleva a un banco, ¿no? Y en el banco ya tienen al personal capacitado para ellos hacer todo el proceso que tienen que hacer, la liberación, la separación y todo eso, y guardarlos a una temperatura de menos 196 grados, criopreservarlos hasta el día de que se va a utilizar. Es de fácil disponibilidad, no en el país, porque en el país tenemos un banco de cordón, pero no con este fin de cordón para trasplante, es un banco de cordón, pero en particular hay gente que está guardando su cordón, no nos han venido a preguntar si se les está mandando, lo llevan, pero en particular. También dentro del proyecto está de que en algún momento el Perú cuente con un banco de cordón. Entonces, el conocimiento va a ser previo de la celularidad, ¿no? Nosotros vamos a saber qué cantidad de células realmente tenemos en ese cordón tan pequeño, ¿no? Y la menor reactividad inmunológica. Eso quiere decir, este tipo de trasplante van a tener menos complicaciones como es la de leche, que más adelante. Y las desventajas, que el número o la cantidad de células son mínimas, son muy pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad de células en la vida le va a alcanzar para trasplantar a un paciente adulto. O también simplemente a un niño, porque hoy en día tenemos niños grandes, obesos, y tampoco le alcanzaría, ¿no? Por ejemplo, para un niño de 10 años, que esté midiendo por su 1,30 m, 1,40 m, y de repente esté pesando 50 kilos, no le alcanza un cordón. Y difícilmente nosotros vamos a encontrar 2 cordones en el mundo que tengan la misma compatibilidad, ¿no? De sangre periférica, eso es lo que estamos haciendo aquí en el INEC. Sangre periférica, las ventajas son que los métodos son menos agresivos para el donante.
la obtención va a ser de mayor cantidad. Y la recuperación hematológica es más rápida. La recuperación inmunológica también es más rápida. Porque es más fácil, porque simplemente nosotros vamos a, cuando decimos periférico, hoy en día estamos haciendo el periférico de sangre periférica, es la que se hace por catéter o la que se hace por vía periférica, como nosotros le llamamos, ¿no? Por ahí nosotros podemos obtener mayor cantidad de sangre. Y las desventajas, que es la necesidad de administrar el estimulador de colonias, ¿no? Porque esto tiene efectos. De repente en el paciente nosotros estamos acostumbrados a manejar el ciclastin. ¿Por qué? Porque después de esquema de quimioterapia, lo analizamos, pero ya si hablamos de un donante sano, tenemos que ir viendo los post, y bueno, pues esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Como decía, va a requerir o puede requerir un catéter venoso central, porque el paciente que no tiene buenas venas periféricas, vamos a necesariamente ir a una vía central. Y también podemos tener trombosis, posdonación y la mayor incidencia de AIDS crónico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestros pacientes hemos empezado a hacer las aféresis por vía periférica, ¿no? Canalizando vía periférica, pero como nuestros pacientes son pacientes que vienen recibiendo esquemas de quimioterapia mucho tiempo, ¿no? Un año, tenemos pacientes que han estado de repente recibieron un año, recayeron otro año, entonces las venas están muy maltratadas. Entonces es por eso que nosotros todavía no se puede hacer, porque no todos los adultos irían a periférico. Entonces ese es el obstáculo para nosotros poder hacer las colectas por aféresis. Perdón, por periférico. Como les decía, la obtención de la médula se hace de médula ósea. Cuando hablamos de médula ósea es a nivel de cadera, ¿no? A nivel de esternón y en el fémur. Este procedimiento se hace en centro quirúrgico. Entonces, como verán, es una intervención quirúrgica, además es muy cruenta, al paciente lo deja con una muy mala experiencia, sin ganas de volver a donar probablemente para una segunda, porque sí hemos tenido pacientes que se han tenido que volver a someter a donación. Entonces, este procedimiento no lo hacemos nosotros acá en el Perú, no se hace, y a nivel mundial también se ha dejado de hacer este tipo de obtención de células progenitoras, porque realmente termina muy cruenta y trae algunas complicaciones a veces en el mismo centro quirúrgico, ¿no? Como les decía, entonces cuando están en el centro quirúrgico, la aspiración es solamente con una jeringa, y las células igual tienen que estar ahí a una enfermera para inmediatamente recibirlas y guardarlas a una bolsa especial. La cantidad es mínima, entonces por lo tanto, para criopreservarlas van a tener que ser unas bolsas muy pequeñas como las de cordón umbilical. Las indicaciones de trasplantes, en cuanto en autólogos tenemos estos diagnósticos, ¿no? Se hace trasplante en leucemias mieloides agudas, en autólogo, en primera recaída y en alto riesgo, ¿no? En las enfermedades de Hodgkin, que están en progresión, y en segunda recaída, y en los síndromes de EU y neuroblastoma. En el caso de los halogénicos, tenemos la LLA, la LMA y la de Hodgkin, ¿no? Entonces, las fuentes, como les decía, la médula ósea, el periférico. Como les decía, que en el periférico el prendimiento siempre va a ser más rápido, ¿no? Y vamos a tener menos riesgo a ellos. En el cordón umbilical, el prendimiento va a ser más lento, ¿no? Va a estar mucho más tiempo el paciente en el hospital. Pero va a ser menos age, se va a tener menos complicaciones. Y la posibilidad de aceptar ciertos grados de incompatibilidad de HLA. Más rápido la obtención, sí. Pero este tipo de pacientes prácticamente viven en el hospital, muchos de ellos, hasta el año, ¿no? En el caso de nosotros, cuando empezamos a hacer trasplantes, nuestras altas eran, nuestros primeros trasplantes se iban los halogénicos, hablando de halogénicos, iban a los 40 días, y los autólogos a los 30 días. En el tiempo se ha ido adquiriendo las habilidades
habilidades, la práctica, la destreza. Entonces, hoy en día podemos decir que un autólogo se está yendo de alta al día 20, y los halogénicos, perdón, el autólogo al día 15 y los halogénicos al día 20. Entonces, hemos reducido casi el 50% de estancia hospitalaria, se han reducido costos incluso a la institución, ¿no? Y se ha mejorado la calidad de vida para el paciente y, por qué no decir, a la familia. Como les decía, esas son las fuentes, la de esternón, cadera y fémur. Las fases de TPH. Cuando tenemos un paciente en trasplante o sometido a trasplante de médula ósea, ya se ha trasplantado, este paciente va a atravesar por 5 fases, ¿no? Desde que nosotros lo hemos colectado, sin contar la colecta, desde que nosotros lo hemos colectado, ya ingresó a la unidad para el trasplante, tenemos estas 5 fases. Por ejemplo, tenemos la fase de acondicionamiento. ¿Qué significa el acondicionamiento? El acondicionamiento es la preparación del paciente, es la preparación de esas células con quimioterapias en altas dosis, con la intención de hacer una definición, ¿no?, de estas células para prepararlas e infundir las células sanas. O sea, tenemos que asegurarnos que no haya algunas células cancerosas en el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, para eso se da unas quimioterapias en altas dosis, según protocolo, para ir preparándolo para el día del trasplante. El día de la infusión es el día 0, ¿no? Es el día que el paciente va a recibir las células, ya sea del hermano o del propio paciente. Es un día muy especial para el paciente, para el personal de la enfermería. Todos estamos nerviosos, estamos contentos, el paciente está muy nervioso, la familia está muy nerviosa, a pesar de que les explicamos y les decimos que no es una cirugía, porque no es una cirugía, es simplemente como una transfusión de glóbulos rojos, lo que sí hay que monitorizar por los efectos que pueda causar. Entonces, a pesar de ello, la familia maneja mucho estrés y muchos de ellos nos transmiten. Entonces, ¿qué hacemos? La familia espera afuera, a no ser que el niño. Con el niño sí, el papá o la mamá se quedan con nosotros, porque el niño es niño, ¿no? Entonces, esto en el camino también hemos ido entendiendo nosotras, porque no manejábamos pediátrico. Entonces, nos hemos tenido que un poquito nosotros estar, como les digo, viendo cómo se maneja pediátricos, cómo se hace, porque realmente trabajar con adultos y de repente le dicen con niños es una realidad tremenda, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, después de la infusión de células, el paciente puede seguir comiendo, si está en condiciones de ingerir alimentos, es normal, puede comer ese día, pero sí ya está en su habitación, que es especial. En el caso de nosotros no tenemos el trabajo eso de, porque ustedes van a ver que en otros centros de trasplante al paciente lo van acondicionando en una sala común, y para el día de trasplante lo ponen a la habitación con filtros, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros no, porque todos nuestros ambientes tienen filtro, las 15 habitaciones tienen filtro, los pasillos tienen filtro cepa, entonces no tenemos la necesidad. Si de repente el paciente hubiese estado manejando algún cuadro infeccioso, porque con las quimioterapias en altas dosis ya algunos pacientes empiezan a hacer fiebre, entonces, y tenemos disponibilidad, podemos hacerle traslado a otra habitación. Realmente no tenemos la necesidad. Cuando ya pasamos a la clase medular, que es la fase más crítica dentro de la hospitalización, hay mucho estrés en todo el personal, ¿no? Sobre todo cuando no todos entienden que el manejo de un paciente trasplantado tiene que ser una sola enfermera por un solo paciente. Muchas veces 2 enfermeras, hasta 3 enfermeras hemos atendido a un solo paciente. Les hablo en el caso de los niños que retornaron de Estados Unidos, los trasplantes no relacionados que te traen muchas secuelas. Nosotros nos las hemos pasado así días de día, no solamente una enfermera, hasta 2 enfermeras. Igual el médico casi un día con nosotros, la doctora Clara estaba constantemente con nosotras todo el día, más que un paciente de clínica, ¿no? Constantemente podía revisar en la noche y preguntando, porque como tiene más complicaciones, entonces te demanda más tiempo.
Entonces, en la plasia medular, se supone que nosotros en la plasia medular, en el día más 12 de trasplante o de infusión de células 12, o en el día más 16, este paciente ya debemos estar pensando nosotros en ir manejándolo de otra forma, porque hasta allí lo manejamos como un paciente neutropénico, grave, ¿no? Porque lo vas a encontrar a tu paciente con leucocitos probablemente cero leucocitos. Plaquetas, puede estar tu paciente con 1000 plaquetas, 500 plaquetas, hemoglobina también baja la hemoglobina, ¿no? Pero los leucocitos, las plaquetas, acuérdense que es de gran riesgo, y el manejo, y como son niños, o sea, a pesar de que está la mamá, a veces la mamá se queda dormida, le das la vuelta, el niño ya hizo un montón de cosas. Como el otro día tenemos un niño, está ahí el personal, está la mamá, y de repente un volantín dice en el piso. Así, con catéter y todo, un volantín de la cama, un volantín en el piso. Entonces, los niños son impredecibles. Por eso les digo, una sola enfermera a veces queda corto, ¿no? Porque demanda muchísimo tiempo con este tipo de pacientes. Entonces, esperando nosotros que esta plasia medular se vaya superando al día más 12, al día 16, podemos estar pensando, si en el día más 12 o en el día más 16 nuestro paciente está saliendo de la neutropenia, podemos estar considerando que estamos en la fase de prendimiento. ¿Qué significa el prendimiento? Es cuando los neutrófilos están subiendo o ya están más de 500, pero por 3 días. No neutrófilos, hoy tiene 500, ya mi paciente ya salió de la plasia. No, tiene que ser por 3 días consecutivos. Una vez que hayamos nosotros comprobado con análisis neutrófilos más de 500 por 3 días consecutivos, estaremos pensando en que estas células, esta médula, está prendiendo. Entonces, a partir de allí, estamos pensando de que la médula está pegando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a dar todos los cuidados para que este injerto no se vaya a perder, ¿no? Entonces, ¿de qué lo vamos a cubrir? De las posibles infecciones. Porque a pesar de que salió de esta fase de la neutropenia, de la plaquetopenia, de la neutropenia muy severa, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro paciente, cuando entra a trasplante, entra con todo un historial. A pesar de que cuando nosotros le damos una quimioterapia en altas dosis, son quimioterapias intensas, que te va a dejar la médula prácticamente en cero, todo lo que tuvo, todas las vacunas que tuvo en toda su vida, queda en cero, ¿no? A pesar de ello, queda antecedentes, probablemente por las células, por eso es que se hace un buen estudio al donante. Si el donante ha tenido enfermedades que va a poder transmitir después del trasplante, el paciente lo va a empezar a desarrollar, ¿no? O pacientes que hemos tenido nosotros, que han entrado, muchos de nuestros pacientes entran con antecedentes aspergilosis, ¿no? Porque casi la mayoría de nuestros pacientes hacen aspergilosis. Entonces, en algún momento tenemos nosotros la mala suerte de que ellos desarrollan este cuadro, esta complicación. Entonces, cuando ya empiezan a desarrollar estas complicaciones, nuestros pacientes prolongan su estancia hospitalaria. Entonces, si todo está bien, tiene 3 días consecutivos más de 500 neutrófilos, nuestro paciente ha aprendido, ¿no? Entonces, una vez que ya nuestro paciente ha aprendido, ya nosotros estamos pensando en darle de alta para casa. Pero como nuestro país, nuestra realidad es diferente, porque a veces decimos, sí, pero mira, en las guías de Europa, en las guías de Estados Unidos, al día 15, sí, pues, claro, las guías nos dicen bien claro, al día 15 el paciente se puede ir, incluso se hace trasplante a domicilio. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad peruana? Nuestros pacientes, por no decirles todos los pacientes, vienen de los fondos. Todos los pacientes vienen, la mayoría de los pacientes vienen de provincia. El 90% de pacientes que estamos trasplantando vienen de provincia. Entonces, muchos de ellos están hospedados en Lima y no están pues en un hotel 3 estrellas, 4 estrellas y menos 5 estrellas. Ustedes se van a ver, están en hoteles estrellados. Realmente, yo misma soy consciente, he ido a visitar los lugares donde ellos se quedan hospedados todo este tiempo. He visitado los albergues cercanos a la institución. He visitado los hospedajes que tienen aquí en mismo campus, frente al centro comercial. Realmente, si el Estado tomara en cuenta el lugar a donde va a ir el paciente post trasplante, a lo mejor no nos acepta. Porque las condiciones
no son ni siquiera, para nada saludable. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Entonces frente a esa realidad también la enfermera hemos entendido y hemos aprendido a dar una educación individualizada, ¿no? Así como los tratamientos hoy en día, los tratamientos son individualizados, los esquemas son individualizados, la enfermera aprendió a dar una capacitación, una educación individualizada. Pero para esto, ¿qué hago yo? En el ingreso a mi paciente tengo que hacer una buena nota de enfermería, una buena nota de ingreso, entonces ahí yo voy a saber de dónde viene mi paciente, cuántos hijos tiene, si está con la familia, no está con la familia, de repente no tiene ni dónde dormir, no tiene... O sea, N de problemas que realmente no sabemos, nosotros no vamos a poder resolver. Solamente ponernos de acuerdo, ni decirle que no se hace trasplante, ponernos de acuerdo y ver la mejor forma para que este paciente salga adelante. En el caso de los niños tenemos la gran suerte nosotros de que nos apoya magia. Todos nuestros pacientes trasplantados se ganan magia y de verdad que allí están felices. Es como un hotel 5 estrellas, mucho más bonito que lo que dan, por supuesto. Muy bonito, tiene de todo. Entonces, ¿saben qué? Nuestros niños están muy bien. El problema ya van con los adultos, ¿no? Entonces, después del emprendimiento ya están ellos en recuperación hematológica, que si estuviéramos nosotros en otra realidad, nuestros pacientes se irían realmente a casa después del emprendimiento, al día 15. Pero como todavía no queremos que la mamá esté corriendo ni nada, a pesar de que está en magia, entonces esperamos que un poquito recupere la parte hematológica, y una vez que está en niveles aceptables, el paciente se va a casa. Como les decía, el acondicionamiento, la finalidad es la destrucción de las células cancerosas en el cuerpo del paciente. En los trasplantes alogénicos, el acondicionamiento tiene la finalidad adicional de eliminar el sistema inmune del receptor para evitar el rechazo de las células del donante, e incluye también preventivo de la enfermedad infectocontrolada. Como lo decía, el acondicionamiento, tanto en el adulto o en el niño, tenemos varios esquemas. Los esquemas están hoy en día individualizados. Hay esquemas con radioterapia, lo que nosotros hemos venido haciendo este esquema con radiación corporal total. Hicimos hace como 4 años en adulto, no hemos tenido muy buena experiencia. Se dejó de hacer este tipo de acondicionamiento, pero después, como había la necesidad, realmente el diagnóstico indicaba todo a que el esquema fuese quimioterapia más radiación corporal total, nos vimos en la necesidad de tramitar y llevar a nuestros pacientes a la parte privada, ¿no? Pero ya hemos empezado nuevamente con la institución. Tenemos nuestro primer niño con este esquema de quimioterapia más radiación corporal total. Y realmente felicito a la jefa que está aquí presente, a la licenciada Cecilia, que esta vez lo hemos hecho muy bien, todo ha estado muy coordinado. No hemos tenido ningún problema, excepto el llanto intenso del niño en el segundo día, ¿no? Que es lo normal. Pero después, hasta el momento, nuestro niño está bien, ¿no? Ya los efectos post ya no dependen de nosotros, ¿no? Pero realmente esta vez yo creo que se ha dejado muy precedente, y los adultos, ya también los médicos médicos de adultos están empezando a proyectarse a utilizar más este esquema, ¿no? Entonces podemos usar la quimioterapia, más radioterapia o solamente quimioterapia, ¿no? La cual va a conllevar a una inmunosupresión, en la cual igualmente tenemos que iniciar la profilaxis, ¿no? Y mucha hidratación de acuerdo al protocolo. En cuanto a los cuidados de enfermería, ¿no? En cuanto a los cuidados de enfermería, en el acondicionamiento, si nosotros tenemos TBI, por ejemplo, lo primero que tenemos que cuidar post-TBI es la radioepidermitis, ¿no? Aunque en este tipo de pacientes ustedes no van a ver esas radioepidermitis, a lo mejor como ustedes han visto, estamos acostumbrados a ver en mama, en próstata, pero igual, lo que pasa es que en este tipo de pacientes, como después de recibir la quimioterapia en altas dosis,
la piel queda súper, súper sensible. Entonces, siempre vas a tener alguna queja del paciente, te va a referir, ¿no?, algunas molestias, ¿no? A lo mejor como que te quema, te arde, no necesariamente vas a tener lesiones, pero ya te va avisando, entonces la enfermera tiene que ir tomando medidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En este caso, nosotros hidratamos mucho la piel. Se hidrata mañana, tarde, noche, cada 4 horas y cada vez que sea necesario, ¿no? Al momento, nosotros hemos tenido con este niño y con los otros niños, de verdad que muy buena experiencia, ninguno nos ha presentado radioterapia, ninguno, hemos podido manejarlos bien, y lo que sí, pues las náuseas y los vómitos, que también se dan, ¿no? Pero en el caso de los niños son pasajeros, no es como en los adultos. El niño te puede decir, tengo náuseas, pero a la vez quiere comerse de repente algo que a ellos les encanta. Come un poquito y de repente dicen, no, y más tarde nuevamente te vuelve a pedir un quequito, pero ellos comen. A diferencia que los adultos, ellos comen. El balance hídrico y las medidas de aislamiento. Si nosotros tenemos un paciente con muchas náuseas, muchos vómitos, tenemos que estar muy comunicados con la parte médica y estar chequeando tu balance hídrico, no esperar a las 6 horas ni a las 12 horas. Tenemos que ir chequeando cada hora, porque los niños son niños. Los niños son, yo siempre digo, como esos pollitos cuando nacen y les da el boquillo a los pollitos, a las horas tú lo ves al pollito que está doblando el cuello, y de repente si tú actúas inmediatamente, el pollito se levanta y bueno, esos son los niños. Tú en la mañana, a las 8 de la mañana entraste, al niño lo viste saltando, qué sé yo, hasta te dice, ¿no?, haciendo sus travesuras, pero de repente a las 10 de la mañana entras al mediodía, el niño está contigo, o sea, y te tiene que llamar la atención, ¿qué es lo que está pasando con ese niño? O sea, no es normal para nosotros que el niño esté muy tranquilito, ¿no? Entonces, hay que hacer mucha vigilancia en cuanto a las náuseas, a los vómitos, porque en este tipo de pacientes las náuseas no es como normalmente se da una quimioterapia común, ¿no? Puedes tener acá vómitos 1000, 2000, ¿no? Igualmente las deposiciones. Y obviamente las medidas de aislamiento, la madre ya está preparada, ya se le ha educado previamente todas las medidas que tiene que tomar. Dentro de ello les educamos mucho a la higiene de los juguetes. Por eso cuando a veces van y nos dicen, tenemos que ir una muñequita, y si la muñequita está muy usadita, no la recibimos, porque es difícil para nosotros lavarle la cabeza a la muñeca y tantas cosas, ¿no? Media nueva, pero igual se le enseña a la mamá que la mamá tiene que limpiar los juguetes todos los días. Acá nos ayuda mucho la técnica, pero se enseña a la mamá, porque la mamá lo mismo lo tiene que hacer en casa. No es de que todo lo haga la enfermera le enseña y le va supervisando. Entonces la mamá tiene que hacer todos los días, igualmente con el celular, ¿no? Porque hoy en día estamos en toda la modernidad que el niño se distrae mucho con el teléfono, con los jueguitos. Entonces igual se tiene que decir, pues desinfecte, el celular hay que ir desinfectando porque el niño no puede estar manipulando ese teléfono y después llevar alimentación. En cuanto, como les decía, la radioepidermitis, vas a encontrar a lo mejor un cambio de color de la piel, ¿no? Y mucha molestia, ¿no? Este tipo de acondicionamiento usualmente se da en 6 dosis, ¿no?, divididas en 3 días. Generalmente es cada 12 horas o se va manejando horario o cada 8 horas. No se puede dar una dosis, tiene que ser fraccionada. Si hablamos del día 0, como les decía que es un día muy especial, este es uno de nuestros niños, el niño más pequeño que nosotros hemos tenido, llegó a la unidad con 11 meses de nacido, y para nosotros fue sorpresa porque la mamá casi nunca la había llevado a casa, desde que nació prácticamente vivió en el hospital, ¿no? Entonces, todas asustadas porque nunca habíamos tenido un paciente tan pequeño y más para trasplantarlo, ¿no? Pero realmente muy sorprendidas todas porque el niño, como ha estado toda su vida en un área hospitalaria, este niño fue para nosotros uno de nuestros mejores pacientes en cuanto al pediátrico, porque tú le decías que le ibas a curar el catéter, se dejaba curar el catéter. Le ibas a tomar la presión, estiraba el bracito, ¿sí?
era un viejo en miniatura. Entonces, colaboraba muchísimo, ¿no? Y pues, la verdad que es fácil trabajar con ese tipo de pacientes, compararse con otros, ¿no? Entonces, en el día cero, la enfermera que sale del guardia ya deja todo preparado para el día de la infusión. Nosotros manejamos un coche de trasplante donde se pone todo el material para trasplante. Ya la habitación está preparada, ya la enfermera ha comprobado el sistema de vacío, ya está ordenada, el paciente quiere mañana. 7 de la mañana el ambiente está preparado. Entonces nosotros, la enfermera ya está preparada para recibir al biólogo, ¿no? Porque es el biólogo quien sube con las células para hacer el descongelamiento y poder hacer la infusión. Entonces, ese día nosotros recién hacemos la apertura del lumen que se ha preservado para la infusión de células. Nosotros, en la inserción de catéter, se hace la preservación de un lumen. Ese lumen no se toca para nada, ni por emergencia. Bueno, a no ser que sea algo extremo. Pero si no, nosotros lo preservamos para el día de la infusión. Y antes de, la enfermera hace un cultivo de ese catéter, ¿no? Porque ustedes saben, la célula se obtiene en ese mismo día, se está aguantando cuánto tiempo, no sabemos. Podría haber pasado algo con las células, no lo sabemos. Y para nosotros estar seguros de dónde pudo haber sido la fuente de contaminación, tenemos que hacer un cultivo. Previamente también en banco de sangre les hacen su cultivo a las bolsitas. Entonces, cuando ya estamos en el momento de la infusión de células, la enfermera tiene que ser muy minuciosa y hacer una comprobación exhaustiva, ¿no?, de los datos del paciente. Nos ha pasado una vez que teníamos 2 o 3 trasplantes el mismo día y de repente, pues, cuando hay 2 o 3 trasplantes y a veces te dicen catéter y te dicen colecta y realmente a pesar de tener el personal completo, cuando te saturan empiezan los errores, ¿no? Y de repente, no sé, ya llegan las células y felizmente solamente habían sacado del cooler. Cuando se dieron cuenta no era del paciente, era del paciente, o sea que después íbamos entonces a infundir. Entonces por eso que la enfermera y todos, no todos, nosotros entramos a la habitación, se le presenta al niño, él es César, que es el biólogo, y la enfermera María, o la enfermera Lisbeth, Milagros, entonces se le presenta al personal, señora, ¿cómo se llama? En cada bolsa que llega, ¿no? Tenemos la costumbre de decir, se canta en voz alta el nombre, ¿no? Porque todos tenemos que estar alertas, porque está la mamá, porque el niño muchas veces puede estar decaído, puede estar durmiendo, o el niño está jugando, o tratamos de que el mismo niño también, siempre en la bolsa va a ir el nombre del hermano, si es halogénico, y si es autólogo, va a ir el nombre del mismo paciente. Entonces nosotros días antes de la infusión, un día antes, el médico nos tiene que dejar la orden para mandar a histocompatibilidad para el descongelamiento de células. Entonces el día antes, cuando ya se manda esta orden, ellos nos dicen cuántas bolsas tenemos para infundir. Incluso el médico ya hizo su cálculo según peso y talla actual, porque de repente desde que has colectado, ya sea del hermano o sea del propio paciente, o ha subido de peso o ha bajado demasiado. Nunca se pone todo lo que tú has colectado, muchas veces estamos de repente justas, o a veces te quedan, pero siempre hay que ir cuidando peso y talla del paciente. Por eso es que no podemos nosotros colectar y lo infundo de aquí a un año, no, o sea, tiene que ser en el mes o a los 2 meses, a no ser que el paciente haya presentado recaída. Esto hay que tomar mucho más cuidado con los niños, porque los niños están en crecimiento y desarrollo. El adulto ya creció, el adulto no va a crecer más, tipos se ponen obesos, pero tú le puedes decir, hagan dieta, pero a un niño no le hacen dieta, el niño es difícil que le digas al niño que haga dieta porque no tiene que subir porque no lo va a tener, ¿no? Entonces, como les decía, la comprobación tiene que ser exhaustiva para evitar errores, ¿no? Y cada bolsita se va infundiendo en no mayor de 30 minutos según protocolo, ya con el peso y talla también del paciente, previa medicación también según protocolo. En cuanto a la infusión, tenemos que ir cuidando nosotros la vigilancia de los síntomas de anafilaxia, no de las células, sino de la sustancia con la cual se criopreservan las células, ¿no? Entonces, en la fase plástica, como les decía,
Aquí tenemos los cuidados más enfocados a la mucositis, a la fiebre durante la neutropenia, a las transfusiones y al dolor. En cuanto a la mucositis, nosotros hacemos bastante prevención, mucha prevención para evitar que nuestros pacientes lleguen a hacer mucositis grado 2, y lo estamos logrando. ¿Qué hacemos nosotros? Desde que llegue el paciente, se le pide su clorhexidina oral, ¿no? Con eso nos vamos manejando. Si el paciente no puede comprar, solución bicarbonatada. Luego de ello, si el paciente presentara alguna lesión, se quita la clorhexidina y se continúa con la solución preparada, conocida en la institución según protocolo, ¿no? Esta es la escala de valoración de mucositis, que ya lo conocemos. Como le decía, en la mucositis hacemos mucha vigilancia de la vía oral. Hay que hacer la higiene todas las veces que se pueda, ¿no? Con un cepillo extra suave, no suave, sino extra suave, de lo contrario el niño no te va a aceptar hacer la higiene, ¿no? Si hay fiebre, los hemocultivos tienen que ser, una vez comprobada que haya fiebre, más de 30 minutos, ¿no? E iniciar la antibiótico-terapia inmediatamente. No se puede esperar 1 hora o 2 horas, o de repente son las 4 de la mañana, voy a esperar a las 6 de la mañana para que sean 6, 12, 6, no. O sea, acá en este tipo de pacientes, y todo paciente inmunodeprimido, la indicación de antibióticas es en el momento, ¿no? Para eso tenemos la disponibilidad de farmacia en el servicio incluso. Igualmente tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la dieta, que tiene que ser muy baja en bacterias, una dieta blanda suave, probablemente líquida, de acuerdo a cómo van las mucosas, no pueden ser muy calientes ni muy frías, ofrecerles cubito de hielo. En el caso de nosotros les ofrecemos helados a los niños, ¿no? Y ellos contentos y nos ayudan mucho a la mucositis. Pero cuando el niño no quiere comer, también tenemos que ir buscando estrategias. En el caso de este paciente era su cumpleaños y el mejor regalo para él era comer su cuy. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvo que traer la mamá el cuy de la casa, hablar con el nutricionista, si que esté no y todo, le hizo tal como a él le gusta, obviamente con muy poca, casi nada de grasa, pero el niño, ese día fue el día más feliz para el niño. Entonces, hay cosas que nosotros podríamos cambiar, pero siempre en coordinación con el equipo, ¿no? La escala de dolor, que todos lo conocemos, como les decía, la vigilancia de la fiebre, la neutropenia, los cuidados de catéter, ¿no? Nosotros en este caso, nuestros catéteres se manejan muy bien en el servicio, porque cada mantenimiento lo hacemos al día 10, a no ser que haya tenido alguna complicación, como que se haya mojado en la ducha, o de repente alguna extravasación. De lo contrario, nosotros lo estamos cambiando al día 10. ¿No? Peso diario, esta es la profilaxis infecciosa, ¿no? En el trasplante, ¿ya? Esta es toda la profilaxis. En cuanto a Leach, la enfermedad de injerto contra huésped, al primer órgano que ataque es a la piel. Por eso es que nosotros en el servicio, quien baña al paciente es la enfermera. ¿Por qué? Porque en el baño del paciente es el momento ideal para hacer la vigilancia de la piel completa del paciente, ¿no? Tiene que ir vigilando pliegues, si hay algunas lesiones, ¿no? Y probablemente ir ya aplicando alguna crema indicada por el médico. Entonces somos nosotros las que vamos a informar al médico de alguna posible lesión que esté originando con Leach, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado en saber diferenciar cómo se viene presentando el Leach y cuál es una laceración, a lo mejor por retiro de un adhesivo. En este caso, todos pensábamos, porque era uno de nuestros primeros pacientes adultos, todos pensábamos que le habíamos lesionado la piel, pero no era así. Nuestro paciente estaba empezando a hacer Leach de piel. En cuanto al baño, igual el baño es diario, con jabón neutro, hay que secarlo bien al paciente. La hidratación tiene que ser con cremas sin sustancias químicas, de preferencia cremas de avena, cremas de avellana, cremas de coco, ¿no? Y el agua, si no es filtrada, si el paciente tiene lesiones, tiene que ser estéril. Sí o sí tiene que ser estéril, ¿no? Y estas son algunas formas como se presenta el Leach. Como ven ustedes, van a encontrar la planta de los pies y la palma de las manos, así súper enrojecidas, ¿no? Incluso van a encontrar, como ven allá, esas ampollas, en forma este tipo de ampollas pero inmensas,
¿no? Nosotros no hemos manejado este tipo de pacientes, pero sí con los halogénicos vamos vigilando la planta de los pies y las manos porque ellos también te lo tienen, ¿no? Que ya van empezando a tener algo de adherencia. Este es un cuadrito de ACE, ¿no? Donde cuando tenemos ACE de primer grado, hasta la piel, de segundo grado, ya tenemos piel, hígado, y el estado general afecta el estado general de forma leve. En el grado 3, piel, hígado, y el estado general ya está afectado moderadamente. Y en el grado 5 es piel, hígado, y bueno, el estado general ya está en mal estado general del paciente, ¿no? Igualmente tenemos que ir haciendo el control de citomegalovirus para ver con qué carga viral está nuestro paciente, ¿no? Y bueno, cuando ya nuestros pacientes están para ir a casa, ya la enfermera se va preparando para hacer el seguimiento, ¿no? Aquí la enfermera prepara un cuaderno en el cual en ese cuaderno van todas las indicaciones y los consejos que se han preparado ahí en el servicio para que la mamá lo pueda leer, igualmente si el niño sabe leer, para que lo tomen en cuenta y sigan practicando en casa. ¿No? Algunos pacientes, ahí ven ustedes a la enfermera con el cuaderno, ya están listos para casa, papá entrenado, ¿no? Familia entrenada. Igualmente nosotros lo seguimos viendo, lo ideal es que lo sigamos viendo también después del ANTA, porque estas complicaciones, el ley se podía presentar después del día 30 y hasta el día 5. ¿No? Ahí tienen a nuestro pacientito que les comentaba que vino de 11 meses, no sabía caminar, y con nosotros aprendió a caminar. No teníamos sanador, la doctora Chávez nos dio sanador, y el niño paseaba todo el servicio con sanador, ¿no? Y algunos niños cuando vienen a visitarnos y tienen algún problema de repente para hacerse algún análisis, se engrían mucho con nosotros y también la técnica lo lleva pues ahí a nuestros pacientitos a que le tomen su muestra, porque no todos entienden, ¿no? Que los pacientes tienen que ser atendidos inmediatamente. Y una vez que el paciente se va de alta, la enfermera hace la ubicación del paciente para ver en qué lugar de Lima se encuentra ubicado, por si tienen alguna emergencia, entonces nosotros sabemos cuánto tiempo va a tardar de llegar desde el lugar de donde vive hasta la emergencia del hospital, o simplemente para decirle que vaya acercándose a otro hospital y luego llega a nuestra institución, ¿no? Se hace una previa visita igual al domicilio para dar solamente algunos consejos para la supervivencia durante todo este tiempo, ¿no? Entonces el alta es más 3 días, ya saben, de 500 neutrófilos, cuando ya no requieran transfusión, cuando el dolor esté controlado y cuando el paciente ya esté pasando pastillas. Porque si tu paciente no tuviera estas otras cosas, y si no pasa pastillas, no lo podemos mandar a casa, porque nadie nos asegura de que el paciente esté tomando el tratamiento, porque los niños trasplantados se van a casa con una buena cantidad de tratamiento bioral. Eso es todo.